¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? Primero, evitar el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate al lavado de dinero. Creo que todas y todos nosotros podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, por criterios, desde mi punto de vista, erróneos, de la Corte y de algunos tribunales federales, se venían levantando todos los bloqueos a cuentas de presuntos delincuentes. Entonces, en la reforma, ¿qué se establece? Si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, en principio no procede la suspensión. Pero ¿qué pasa si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloqueó su cuenta por error? Tiene la oportunidad, de acuerdo con la ley, de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión. Pero aún cuando a una persona no se le otorgue la suspensión y quede bloqueada la cuenta, se le permitirá, de acuerdo con la reforma, lo que se llama el mínimo vital, que pueda pagar los salarios de sus trabajadores, sus impuestos, las pensiones alimenticias, etcétera. Es una postura equilibrada de la ley. No se va a afectar a las personas que de buena fe tienen sus recursos y por un error o por alguna otra cuestión se bloquearon sus cuentas, se les protegerá con la suspensión, pero a los que en principio, de manera determinante, importante, están participando en una organización de lavado de dinero, pues no se les van a desbloquear las cuentas, porque con estos desbloqueos se pierden esos recursos, no los puede recuperar el Estado, se dificulta y a veces imposibilita el combate al lavado de dinero y esos recursos ilícitos siguen funcionando y alimentando al crimen organizado. El interés legítimo es un concepto indeterminado, cuya existencia debe ponderarse y valorarse por el juez competente en cada caso concreto. No puede definirse de antemano como lo hace esta reforma, ya que su configuración depende esencialmente de los hechos y del derecho fundamental que se estima vulnerado. Es posible que en la sentencia de fondo el asunto sea sobreseído. Sin embargo, esa valoración corresponde al final del juicio, no antes siquiera para darle entrada al juicio en el interés legítimo. De entrada, no puede desecharse una demanda de amparo de manera manifiesta e indudable, pues ello implicaría regresar, desde luego, al interés jurídico históricamente que se ha aplicado en el amparo y no a la construcción de un interés legítimo. Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados, que, por cierto, el viernes pasado, el Pleno Regional Centro Norte, en contradicción de tesis, estableció para estos trabajadores jubilados que se requería suplirles la queja con amplitud. Con este interés, sin este interés legítimo, pues se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado, lo cual, desde mi punto de vista, no se tiene por qué describir y, sobre todo, regular. Debe recordarse que la lesión jurídica es un elemento del propio interés jurídico, no del legítimo. Asimismo, el beneficio que pudiera obtenerse de una eventual sentencia favorable no puede medirse en términos de certeza de ganancia. Es verdad, y lo digo aquí con toda la transparencia, que se cometieron excesos en la aplicación del interés legítimo, al emplearlo como mecanismo y fundamento para dictar medidas suspensionales, provisionales o definitivas con efectos generales y a veces de leyes generales, siendo una intromisión directa a las facultades del Poder Legislativo. Eso es cierto. Representó un exceso de discrecionalidad judicial, un exceso. No obstante, debe enfatizarse que el interés legítimo únicamente habilita
el acceso al estudio de fondo del juicio de amparo y no justifica desechar la demanda como notoriamente improcedente. La definición que ahora se propone de interés legítimo individual o colectivo, condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional. El interés legítimo no requiere acreditar una lesión jurídica directa, sino una afectación real en la esfera jurídica del gobernado, derivada de la aplicación concreta e individualizada de una norma. En consecuencia, esta reforma implica que no debería contener una definición el interés legítimo, puesto que entonces estaríamos en el tradicional interés jurídico. En materia de procedencia del amparo, quiero también comentar que es cierto que en algunos casos los jueces admitieron demandas de amparo utilizadas estratégicamente para entorpecer, obstaculizar políticas públicas, obras estructurales, acciones gubernamentales. Y yo siempre me cuestioné si las políticas públicas eran judicializables. Al concluir tales juicios, en ocasiones, meses o incluso años después, y a veces transeccionales, fueron sobreseídos, lo cual demostró que la admisión inicial generó efectos paralizantes en la administración pública, como lo dice la exposición de motivos. Sin embargo, la reforma actual desgraciadamente lleva a la solución opuesta. Por ejemplo, en materia hacendaria, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, ya no será posible promover el recurso de revocación ante el SAT, ni el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso desaparece la opción de pago ad cautelam como vía de defensa del contribuyente. Al restringirse esas instancias, todo se concentrará en el juicio de amparo. Todo se va a concentrar en el juicio de amparo, que ahora solo podrá promoverse hasta la publicación de la convocatoria del remate. Bueno. Por favor, no interrumpan a la oradora. Hemos sido respetuosos todos con los oradores aquí. Concluya, por favor, diputada. En materia de suspensión, fíjense ustedes, establecía la ley de amparo desde 1936 hasta 2011 una rígida lista de requisitos para conceder esta medida cautelar. Este sistema había sido sustituido primero por criterios jurisprudenciales, entre otros el de 1996, cuya ponente es la de la voz. Con respecto a un tema de clausuras temporales fue el tema del amparo. Y después esto se llevó a la reforma constitucional del 2011, que introdujo el método de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social y orden público. Esto ya está en la Constitución. Sin embargo, los artículos 138 y 141 reformados abandonan la ponderación y retoman la estructura de los requisitos formales. Reconozco que la aplicación práctica del sistema de ponderación derivó nuevamente en discrecionalidad excesiva y criterios contradictorios, en mi opinión, inclusive abriendo una verdadera y auténtica caja de Pandora. No obstante, la respuesta es perfeccionar los parámetros de ponderación y control judicial. En el tema cuarto del cumplimiento de las sentencias de amparo, que antes permitía al quejoso exigir con prontitud su ejecución ante la autoridad responsable, ahora lo convierte en un mero espectador, pues el juez deberá delimitar previamente competencias administrativas antes de iniciar la ejecución. Esto provocará una dilación considerable en el cumplimiento de las sentencias. Por otra parte, en el amparo penal, tratándose de delitos no graves, que son los que puede, digamos, exigirse garantía para que se conceda la libertad en un plazo, incluso ahorita dice de 5 días, y se tiene que garantizar en un plazo de 5 días como si se tratara de un asunto civil. Esto reproduce el antiguo rescate a la libertad. Y por último, la firma electrónica y la brecha digital, porque no tengo más tiempo. Finalmente, debe mencionarse el tema del amparo en línea y los problemas derivados de la brecha digital, que es una realidad palpable en nuestro país. No podemos exigir el uso de firma electrónica avanzada en todos los rincones de la República, ni en todas las promociones, cuando México aún no cuenta con una infraestructura informática universal ni con conectividad plena. ¿Qué harían las comunidades verdaderamente alejadas, especialmente los pueblos y comunidades indígenas, para interponer un juicio de amparo o suscribir electrónicamente sus promociones? Por ello propongo incluir un artículo transitorio que atienda expresamente la brecha digital y disponga que la implementación del juicio en línea se realice de forma gradual y progresiva en todo el país, garantizando así la igualdad en el acceso a la justicia. Es cuanto.